Bienvenido a Universo y a un espacio donde el conocimiento antiguo cobra vida. Aquí encontrarás audiolibros de magia con libros disponibles en formato digital y en impresión de lujo. Prepárate para descubrir los secretos que han trascendido el tiempo. Introducción. El amor a uno mismo es un dique de contención contra el sufrimiento mental. Amarse a uno mismo no solamente es el punto de referencia para saber cuánto se debe amar a los demás, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que parece actuar como un factor de protección para las enfermedades psicológicas y un elemento que genera bienestar y calidad de vida. Activar toda la autoestima disponible o amar lo esencial de uno mismo es el primer paso hacia cualquier tipo de crecimiento psicológico y mejoramiento personal. Y no me refiero al lado oscuro de la autoestima, al narcisismo y a la fascinación del ego, a sentirse único, especial y por encima de los demás. No hablo de enamoramiento ciego y desenfrenado por el yo egolatría, sino de la capacidad genuina de reconocer, sin vergüenza ni temor, las fortalezas y virtudes que poseemos, integrarlas al desarrollo de nuestra vida y volcarlas hacia los demás de manera efectiva y compasiva. Quererse a uno mismo, despreciando o ignorando a los demás, es presunción y exclusión. Querer a los demás, despreciándose uno mismo, es carencia de amor propio. Enamórate de ti significa, quiérete y ámate a ti mismo honestamente. Perseverar en el ser, conatus, como decía Baruch Spinoza, para defender la existencia individual y sacar a relucir lo mejor de cada quien. Quererse a uno mismo también es propiciar la autoconservación sana, tal como promovían los estoicos, y procurarse el mayor placer y salud posible, como lo estipulaba Epicuro. Quererse a uno mismo es considerarse digno de lo mejor, fortalecer el autorrespeto y darse la oportunidad de ser feliz por el solo hecho, y sin más razón, de estar vivo. El amor empieza por casa. Tu primer amor es el que se dirige a ti mismo, y en ese primer idilio aprenderás a amar la existencia o a odiarla. ¿Cómo abrirle las puertas al amor de los que te rodean si desprecias o no aceptas tu ser, o si te avergüenzas de existir? Un paciente destruido por la depresión me decía, lo siento, pero, me avergüenza estar vivo. ¿Habrá mayor decadencia del ser? Así como no atacas ni te desentiendes de quienes amas, no hagas lo mismo con tu persona. Ser amigo de uno mismo es el primer paso hacia una buena autoestima. Amar es buscar el bien del otro y disfrutarlo, que su dolor nos duela y su alegría nos alegre, y con el amor propio ocurre algo similar. Si no te perdonas, si te fastidia estar contigo mismo, si no te soportas y te menosprecias, pues no te amas. A veces me preguntan si es posible odiarse a uno mismo, y mi respuesta es categórica. Por supuesto, ¿y con qué intensidad? Incluso hasta el extremo de querer desaparecer de la faz de la tierra y obrar en consecuencia. Muchas veces nos regodeamos en el dolor autoinfligido. Cuentan que una señora iba en un tren y, a las 3 de la mañana, mientras la mayoría dormía, comenzó a quejarse en voz alta. ¿Qué se tengo, Dios mío? ¿Qué se tengo, Dios mío? Una y otra vez. Su insistencia despertó a varios de los pasajeros, y el que estaba a su lado fue a buscar 2 vasos de agua y se los trajo. Tome, señora, calme su sed y así dormimos todos. La señora se los bebió rápidamente y la gente se acomodó para retomar su descanso. Todo parecía que había vuelto a la normalidad, hasta que a los pocos minutos se escuchó nuevamente a la señora decir, ¿qué se tenía, Dios mío? ¿Qué se tenía, Dios mío? Incorporamos el castigo psicológico a nuestras vidas desde pequeños sin darnos cuenta y como si fuera una faceta normal y hasta deseable. En suma, nos acoplamos a él. Nos regodeamos en el sufrimiento o le ponemos velas. A veces nos comportamos como si el autocastigo fuera una virtud porque templa el alma, y aunque sea cierto que es importante el esfuerzo por alcanzar las metas personales, una cosa es la autocrítica constructiva y otra la autocrítica despiadada que nos golpea y nos hunde. Una cosa es aceptar el sufrimiento útil y necesario, y otra muy distinta acostumbrarnos al dolor que masoquistamente nos propiciamos a nosotros mismos en aras de limpiar culpas o tratar de ser dignos para que alguien nos ame. Los hallazgos realizados en el campo de la psicología cognitiva en los últimos 20 años muestran claramente que la visión negativa que se tiene de uno mismo es un factor determinante para que aparezcan trastornos psicológicos como fobias, depresión, estrés, ansiedad, inseguridad interpersonal, alteraciones psicosomáticas, problemas de
pareja, bajo rendimiento académico y laboral, abuso de sustancias, problemas de imagen corporal, incapacidad de regular las emociones y muchos más. La conclusión de los especialistas es clara. Si la autoestima no posee suficiente fuerza, viviremos mal, seremos infelices y ansiosos. El presente libro va dirigido a aquellas personas que no se aman lo suficiente a sí mismas, que viven encapsuladas, amarradas a normas irracionales y desconsideradas con ellas mismas. También va dirigido a quienes sabían amarse a sí mismos en alguna época y se han olvidado de hacerlo por los rigores de la vida o las carreras desenfrenadas por la supervivencia, donde uno se pone en segundo plano, como si fuera material desechable. La propuesta de estas páginas es simple y compleja a la vez. Enamórate de ti. Sé valiente. Comienza el romance contigo mismo, en un yo sostenido, que te haga cada día más feliz y más resistente a los embates de la vida cotidiana. Enamorarse de uno mismo. Quererse a uno mismo es quizás el hecho más importante que garantiza nuestra supervivencia en un mundo complejo y cada vez más difícil de sobrellevar. Aún así, y curiosamente, gran parte del aprendizaje social se orienta a sancionar o subestimar el valor del amor propio, posiblemente para evitar caer en las garras del engreimiento. Si decides felicitarte dándote un beso, es probable que las personas que te rodean, incluso el psicólogo en turno, evalúen tu conducta como ridícula, narcisista o pedante. Está mal visto que nos demos demasiado gusto o que nos mostremos muy alegres de ser como somos. Una persona muy feliz consigo misma y con el mundo puede fácilmente ser diagnosticada como hipomaníaca por algunas reconocidas clasificaciones psiquiátricas. Cuando nos ocupamos de nosotros mismos por demasiado tiempo, nos mimamos o nos autoelogiamos, llegan las advertencias. Cuidado con el exceso de autoestima. Ojo con el orgullo. Y en parte resulta entendible, si vemos los estragos que puede realizar un ego inflado y sobredimensionado. Sin embargo, una cosa es ser ególatra, endiosado de sí mismo, egoísta, avaricioso e incapaz de amar al prójimo, o egocéntrico, incompetente para reconocer puntos de vista distintos, y otra muy distinta ser capaz de aceptarse a sí mismo de manera honesta y genuina, sin hacer alaraca ni despliegues publicitarios. La humildad es ser consciente de la propia insuficiencia, pero de ninguna manera implica ser ignorante de la valía personal. La consigna. Quiérete, pero no en exceso, es decir, desproporcionada o irracionalmente, para no quedar embelesado y atrapado por la propia imagen reflejada, es un buen consejo, ya que nos pone en alerta contra el lado oscuro de la autoestima. No obstante, es mejor no exagerar y tener presente que en determinadas situaciones, cuando nuestro amor propio es vapuleado o atacado, querernos a nosotros mismos sin tanto recato ni miedos irracionales puede sacarnos a flote y ayudarnos a andar con la cabeza en alto. La política de ocultar o minimizar el autorreconocimiento, y de disimular las fortalezas que poseemos, produce más daño que beneficios. La sugerencia de no quererse a uno mismo más de lo necesario puede transformarse en un autoamor resfriado y enclenque. Es verdad que no hace falta gritar a todo pulmón lo maravillosos que somos ni publicarlo en primera página, pero reprimirlo, negarlo o contradecirlo termina por herirnos emocionalmente. Al intentar dejar fuera el egoísmo salvaje, a veces no dejamos entrar el amor propio. Por evitar la pedantería insufrible del sabelotodo, algunos caen en la vergüenza de ser lo que son. Por no despilfarrar, somos mezquinos. Si me siento mal por ejercer mis derechos personales o simplemente los ignoro o pienso que no los merezco, quizá me falte autorrespeto. A medida que vamos creciendo, una curiosa forma de insensibilidad hacia nosotros mismos va adquiriendo forma y nos lleva a dejar atrás aquellas gloriosas épocas de la niñez, cuando el mundo parecía girar a nuestro alrededor y saltábamos felices de juego en juego. En aquellos momentos, todo era gratificante y fantasioso. El yo, por momentos, parecía bastarse a sí mismo autogratificándose y construyendo universos infinitos a su antojo. Está claro que la tendencia natural de un niño no es el autocastigo, sino pasarla lo mejor posible y de paso sobrevivir. Pero las cosas buenas no duran tanto, y al crecer hacemos a un lado ese delicioso mundo yoico ya que ninguna sociedad sobreviviría a tal egocentrismo, y nos orientamos más hacia afuera que hacia adentro.
Nos descentramos, por decirlo así, y aceptamos a regañadientes que amar al prójimo es más importante, valioso y encomiable que amarse a uno mismo. Las conclusiones psicológicas actuales sobre el tema de la autoestima son un llamado de alerta que vale la pena tener en cuenta. No educamos a nuestros hijos para que se quieran a sí mismos, al menos de manera sistemática y organizada como en otros aprendizajes. Desde pequeños nos enseñan conductas de autocuidado personal respecto a nuestro físico. Lavarnos los dientes, bañarnos, arreglarnos las uñas, comer, controlar esfínteres, vestirnos y cosas por el estilo. Pero ¿qué hay del autocuidado psicológico y la higiene mental? ¿Les prestamos la suficiente atención? ¿Los ponemos en práctica? ¿Resaltamos la importancia del autoamor? Los 4 fundamentos de la autoestima. La imagen que tienes de ti mismo no es heredada o genéticamente determinada, es aprendida. El cerebro humano cuenta con un sistema de procesamiento de la información que permite almacenar un número prácticamente infinito de datos. Esa información, que hemos almacenado en la experiencia social a lo largo de nuestra vida, se guarda en la memoria de largo plazo en forma de creencias y teorías. De esta manera poseemos modelos internos de objetos, significados de palabras, situaciones, tipos de personas, actividades sociales y muchas cosas más. Este conocimiento del mundo, equivocado o no, nos permite predecir, anticipar y prepararnos para enfrentar lo que vaya a suceder. El futuro está almacenado en el pasado. La principal fuente para crear la visión del mundo que asumes y por la que te guías surge del contacto con personas, amigos, padres, maestros, de tu universo material y social inmediato. Y las relaciones que estableces con el mundo circundante desarrollan en ti una idea de cómo crees que eres. Los fracasos y éxitos, los miedos e inseguridades, las sensaciones físicas, los placeres y disgustos, la manera de enfrentar los problemas, lo que te dicen y lo que no te dicen, los castigos y los premios, el amor y el rechazo percibidos, todo confluye y se organiza en una imagen interna sobre tu propia persona, tu yo o tu autoesquema. Puedes pensar que eres bello, eficiente, interesante, inteligente y bueno, o todo lo contrario, feo, ineficiente, aburrido, bruto y malo. Cada uno de estos calificativos es resultado de una historia previa, en la que has ido gestando una teoría sobre ti mismo que dirigirá tu comportamiento futuro. Si crees que eres un perdedor, no intentarás ganar. Te dirás, ¿para qué intentarlo? Yo no puedo ganar o esto no es para mí o no valgo nada. Los humanos mostramos la tendencia conservadora a confirmar, más que a refutar las creencias que almacenamos en nuestro cerebro por años. Somos resistentes al cambio por naturaleza, y esta economía del pensamiento nos vuelve tosudos y poco permeables a los estímulos novedosos. Una vez establecida será difícil cambiarla, pero no imposible. Así que cuando configuras un autoesquema negativo sobre tu persona, te acompañará por el resto de tu vida si no te esfuerzas en modificarlo. Más aún, para comprobar esos esquemas de manera no consciente, harás muchas cosas aún perjudiciales para ti, así de absurdos somos los humanos. Por ejemplo, si te dejas llevar por el autoesquema, soy un inútil, sin darte cuenta, el miedo a equivocarte hará que cometas infinidad de errores que confirmarán tu predicción mental subyacente. La creencia de que eres feo o fea te llevará a frenarte y a evitar las relaciones interpersonales, y la conquista afectivo-sexual se convertirá en algo inalcanzable, pues nadie se fijará en ti si no te expones. Un autoesquema de fracaso hará que no te atrevas a encarar retos y a probarte si eres capaz, por lo cual terminarás creyendo que el éxito te es esquivo. No existe ningún secreto misterioso ni cuántico en esto. En psicología cognitiva se le conoce como profecía autorrealizada, y en psicología social como efecto Pigmaleón existe una coherencia negativa. Aun a sabiendas de que no es bueno para ti, tratarás de actuar de manera compatible con las creencias que tienes sobre ti mismo. El cambio ocurrirá cuando la realidad se imponga sobre tus creencias y ya no puedas sesgar la información y autoengañarte. Una buena autoestima, quererse contundentemente a uno mismo, tiene numerosas ventajas. Solo para citar algunas, te permitirá incrementar las emociones positivas. Te alejarás de la ansiedad, la tristeza y la depresión, y te acercarás a la alegría y a las ganas de vivir mejor. Alcanzar niveles de mayor eficiencia en las tareas que emprendes.
No te darás por vencido muy fácilmente, perseverarás en las metas y te sentirás competente y capaz. Relacionarte mejor con las personas. Te quitarás de encima el incómodo miedo al ridículo y la necesidad de aprobación, porque tú serás el principal juez de tu conducta. No es que no te interesen los demás, sino que no estarás pendiente de los aplausos y los refuerzos externos, y tomarás las críticas más objetivamente. Amar a tu pareja y querer a tus amigos y amigas más tranquilamente. Dependerás menos y establecerás un vínculo más equilibrado e inteligente, sin el terrible miedo de perder a los otros. Ser una persona más independiente y autónoma. Te sentirás más libre y segura a la hora de tomar decisiones y guiar tu vida. Señalaré los 4 aspectos que a mi modo de ver son los más importantes a la hora de configurar la autoestima general, y aunque en la práctica están entremezclados, para fines didácticos intentaré separarlos conceptualmente para analizarlos mejor. Ellos son: autoconcepto, ¿qué piensas de ti mismo? Autoimagen, ¿cuánto te agradas? Autorreforzamiento, cuánto te premias y te das gusto, y autoeficacia, cuánta confianza tienes en ti mismo. Bien estructurados, son los 4 soportes de un yo sólido y saludable. Si funcionan mal, son como los 4 jinetes del apocalipsis. Fallar en alguno de ellos será suficiente para que tu autoestima se muestre coja e inestable. Más aún, si uno solo de los jinetes se desboca, los 3 restantes lo seguirán como una pequeña manada fuera de control. Un amor propio saludable y bien constituido partirá de un principio fundamental. Merezco todo aquello que me haga crecer como persona y ser feliz. Merezco, pronunciado y degustado. Activación del autorreconocimiento y el bienestar que lo acompaña. No importa lo que pienses. No mereces sufrir, así que mientras puedas evitar el sufrimiento inútil e innecesario, te estarás respetado a ti mismo. No hay felicidad completa sin autorrespeto, sin mantenerte fiel a tu propio ser y al potencial que llevas dentro. En cada uno de los capítulos siguientes veremos en detalle cada uno de los 4 fundamentos de la autoestima y cómo mejorarlos o mantenerlos fortalecidos. Hacia un buen autoconcepto. Ten el valor de equivocarte. Georg W. F. Hegel. La mayoría de nosotros anda con un garrote invisible y especialmente doloroso con el que nos golpeamos cada vez que equivocamos el rumbo o no alcanzamos las metas personales. Los que no se quieren a sí mismos han aprendido a echarse la culpa por casi todo lo que hacen mal y a dudar del propio esfuerzo cuando hacen las cosas bien, como si tuvieran los cables cruzados. Si fracasan, dicen, dependió de mí, y si logran ser exitosos en alguna cuestión, afirman, fue pura suerte. Hay una subcultura del autosabotaje que ejerce sus influencias negativas y nos lleva a hacernos responsables más de lo malo que de lo bueno. No hay que ser tan duro con uno mismo. El autoconcepto se refiere a lo que piensas de ti, al concepto que tienes de tu persona, así como podrías tenerlo de alguien más, y, como es lógico, tal concepción se verá reflejada en la manera en que te tratas a ti mismo. ¿Qué te dices, qué te exiges y cómo lo haces? Puedes autorreforzarte y mimarte o insultarte y no ver nada bueno en tu comportamiento, o también puedes ponerte metas inalcanzables y lacerarte luego por no alcanzarlas, como lo hace mucha gente, así parezca lo más irracional del mundo. Somos víctimas de nuestras propias decisiones. Cada quien elige amarse a sí mismo o no, aunque no siempre somos conscientes del daño que nos hacemos. Además de sobrevivir al medio y a la lucha diaria, también hay que aprender a sobrevivir a uno mismo. El enemigo no siempre está fuera. La mala autocrítica. La autocrítica es conveniente y productiva si se hace con cuidado y con el objetivo de aprender y crecer. A corto plazo puede servir para generar nuevas conductas y enmendar los errores, pero si se utiliza indiscriminada y cruelmente, genera estrés y afecta de manera negativa el autoconcepto. Si la usas inadecuadamente, terminarás pensando mal de ti mismo, hagas lo que hagas. He conocido gente que no se cae bien a sí misma, no se acepta y se rechaza de manera visceral. Me gustaría ser más alto, más linda o lindo, más inteligente, más sensual, más eficiente. Y la lista puede ser interminable. Se comparan todo el tiempo con quienes son mejores o los superan en algún sentido. Los escucharás decir con frecuencia, no me aguanto a mí mismo. O soy un desastre. La expresión más vale solo que mal acompañado la reemplazan por más vale mal acompañado que solo.
Cuando le sugerí a una jovencita que se observara a sí misma para conocerse mejor, entró en pánico. Sola conmigo misma. Pero si no me aguanto un minuto. Soy la persona más aburrida y poco interesante del planeta. La sugerencia de acercarse a la soledad le producía verdadero terror porque no quería saber nada de estar cara a cara con su propio ser. El mal hábito de estar haciendo permanentemente revisiones interiores, duras y crudas, incrementa la insatisfacción con uno mismo y los sentimientos de inseguridad. Nadie aprende con métodos basados en la punición o el castigo. Recuerdo que cuando era niño asistí a un colegio cuya pedagogía se basaba en métodos de enseñanza supremamente punitivos. Nos trataban como malhechores en potencia a quienes había que encauzar y educar a cualquier precio. Si no sabías la lección o no habías hecho las tareas correctamente, te sentaban en un rincón del salón mirando la pared y te ponían un bonete en la cabeza y unas orejas de burro, no estoy exagerando un ápice. La crueldad era exponencial. No solo te exhibían frente a tus compañeros como el mayor de los incapaces, sino que literalmente te exiliaban del resto. Recuerdo que en más de una ocasión me pasé horas mirando el muro y contando hormigas. Si hablabas en clase o hacías algo que se saliera del reglamento, la pedagogía correctiva consistía en hacerte poner las manos hacia arriba para que el profesor te diera unos reglazos en las palmas, insisto. Esto ocurría delante de todos los alumnos como una forma de escarmiento público. Los golpes dolían mucho, y aunque no eran latigazos, se parecían. De más está decir que estos procedimientos humillantes eran permitidos por los respectivos directores de los colegios y el Ministerio de Educación de aquel entonces. Me viene a la memoria un paciente que no hacía más que autocastigarse. Se insultaba unas 50 veces al día en voz baja, se prohibía la mayoría de los disfrutes como si fuera un fakir y tenía tantas reglas y requisitos para vivir que le era imposible sentirse bien. Estaba tan limitado y confundido que ya no sabía en verdad quién era. Él decía que se sentía como una fotocopia de sí mismo. Y no es exageración. A muchas personas les ocurre que cuando se pierden en los debería y las obligaciones autoimpuestas ya no recuerdan cómo eran en realidad. Las máscaras psicológicas no solo agotan sino que te despersonalizan. El hombre, que apenas tenía 35 años, era incapaz de tomar decisiones por sí mismo y pedía permiso hasta para respirar. Mi paciente había crecido con la idea de que si no seguía estrictamente las pautas con las que lo habían educado, dejaría de ser una buena persona. Demasiada carga para cualquiera, y por eso cabe la pregunta: ¿cómo hizo para sobrevivir a semejante asfixia normativa? Para sobrellevar la represión autoimpuesta desarrolló 3 métodos: autocontrol excesivo, autoobservación obsesiva y autocrítica despiadada. 3 garrotes mortales. Castigarse a sí mismo lo hacía sentir bueno, correcto y salvado. Cuando pidió ayuda profesional e hizo su propia revolución psicológico-moral, llegó a la sana conclusión de que no merecía maltratarse. Empezó a permitirse algunos deslices simpáticos, como comerse un helado triple con chocolate y crema batida sin pensar en la gula, vestirse bien, sin sentirse vanidoso o culpable, y mirar a una chica por la calle sin sentirse especialmente lujurioso. El castigo sistemático, en cualquiera de sus formas, lo único que te enseñará es a huir de los depredadores y castigadores en turno. Huir y nada más. No resolverás el problema de fondo, no lo enfrentarás. Pero cuando hablamos de autocastigo, el problema es que el verdugo seas tú mismo, y entonces lo llevarás a cuestas como una desventura. Defenderte será tan fácil como escapar de tu propia sombra. Infinidad de gente posee un sistema de autoevaluación que los hace sufrir día y noche, momento a momento, e inexplicablemente se sienten orgullosos del martirio que se propician a sí mismos. La autorrotulación. Soy o me comporté. Una variación de la autocrítica dañina es la autorrotulación negativa. Colgarte a ti mismo carteles que no hablan bien de ti o dejar, y aceptar, que te los cuelguen los otros para ubicarte en alguna categoría que te hace daño. Las clasificaciones sociales, estereotipos, tienden a referirse a los demás en términos globales y no específicos, sin tener en cuenta las excepciones o los atenuantes. Lo mismo pasa cuando te rótulas negativamente a ti mismo. Confundirás la parte con el todo. En vez de decir, me comporté torpemente, dirás, soy torpe. O,
soy un inútil, en vez de decir, me equivoqué en esto o aquello. No es lo mismo afirmar, estoy comiendo mal, a, soy un cerdo. El ataque a mansalva y tajante al propio yo, a lo que eres, crea desajustes y alteraciones de todo tipo. Por el contrario, la autocrítica constructiva es puntual y nunca toca el fondo del ser como totalidad. Si le dijeras a la persona que amas, te equivocaste, eres una idiota. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Le harías daño, ¿verdad? Pues de igual manera, atacar tu valoración personal, golpear tu valía, te afecta psicológicamente mucho más de lo que piensas. La autoexigencia despiadada. Otras personas muestran la tendencia a utilizar estándares internos inalcanzables para evaluarse a sí mismas. Es decir, metas y criterios desproporcionados sobre hacia dónde debe dirigirse el comportamiento. Si la autoexigencia es racional y bien calculada, te ayuda a progresar psicológicamente, pero si no se calibra bien, puede afectar seriamente tu salud mental. Los dos extremos son malos. Nadie niega que en ocasiones necesitamos una autoexigencia moderada o elevada para ser competentes, por ejemplo. El encargado de manejar material radiactivo en una planta nuclear no puede hacerlo despreocupadamente, como tampoco un cirujano a la hora de operar a su paciente. No obstante, el desajuste se produce cuando estos niveles de exigencia se hacen imposibles de alcanzar. Por ejemplo, la idea de que debo destacar en casi todo lo que hago, la de que debo ser el mejor a toda costa y que no debo equivocarme, son imperativos que llegan a convertirse en un verdadero martirio. Si ubicas la felicidad o la autorrealización exclusivamente en la obtención de resultados, muy pronto descubrirás la paradoja de que para sentirte bien deberás sentirte mal. El bienestar dependerá de tantas cosas ajenas a tu persona que te será imposible hacerte cargo de tus logros personales. La escritora Margaret Lee Rumbeck dijo alguna vez, la felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino una manera de viajar. Esa es la salud mental. Viajar bien. Aquellos que se obsesionan con el éxito y lo convierten en un valor, y además manejan esquemas rígidos de ejecución, viajan mal aunque quieran aparentar lo contrario. Quizá la felicidad no esté en ser el mejor vendedor, la mejor mamá, el mejor hijo o descollar en cualquier cosa, sino simplemente en intentarlo de manera honesta y tranquila, y disfrutarlo mientras se lleva a cabo. Quedarte con el paisaje, mientras vas hacia donde quieras ir. ¿Nunca has hecho un viaje con alguien que pregunta todo el tiempo cuánto falta para llegar, mientras ignora las cosas más bellas que pasan a su lado? La concentración en el proceso es determinante para obtener un buen producto. Esta aparente contradicción, la de despreocuparse del resultado para alcanzarlo, no es tal, y queda bien escenificada en la enseñanza zen sobre el arco y la flecha. Si el arquero se concentra en sus movimientos, en la respiración, en el equilibrio, sin estar pendiente de acertar, dará en el blanco con solo apuntar. Pero si dar en el centro y obtener el máximo puntaje se convierte en una cuestión determinante, obsesiva, la ansiedad bloqueará la fluidez de sus acciones y lo hará fracasar en el intento. Si posees criterios estrictos para autoevaluarte, siempre tendrás la sensación de insuficiencia, de no dar en el blanco. Tu organismo comenzará a segregar más adrenalina de lo normal y la tensión mental y física interferirá con el buen rendimiento para alcanzar las metas. Entrarás al círculo vicioso de los que aspiran cada día más y tienen cada día menos. Esta secuencia autodestructiva puede verse mejor en el siguiente esquema. Las metas imposibles harán que tu conducta nunca llegue al nivel deseado, pese a tus esfuerzos. Y al sentirte incapaz, tu autoevaluación será cada vez más negativa y mayor también el estrés, lo que te alejará cada vez más de tus objetivos. Habrá mayor desatino. Las personas que quedan atrapadas en esta trampa se deprimen, pierden el control sobre su propia conducta e indefectiblemente se equivocan. Precisamente lo que querían evitar. La premisa es como sigue. Cuanto más hagas del ganar un valor, paradójicamente, más destinado estarás a perder. Todo o nada. Los individuos muy autoexigentes utilizan un estilo dicotómico en su manera de procesar la información. Para ellos, la vida es en blanco y negro, sin tener en cuenta los matices. Soy exitoso o soy fracasado, soy capaz o incapaz, soy inteligente o bruto. Esta forma de pensar es errónea, porque no hay nada absoluto ni rigurosamente extremo.
Si miramos el mundo de esta forma, dejaremos de percibir los grises y los puntos medios. Cuando aplicas este estilo binario a la existencia, tu vocabulario se reducirá a palabras como nunca, siempre, todo y nada. Chocarás con una realidad muy distinta de lo que imaginas. La incapacidad de considerar caminos intermedios y el miedo a perder o a no alcanzar tus objetivos hará que ignores las aproximaciones a las metas personales. Para las personas que se mueven por el todo o nada, los acercamientos no se ven ni se sienten, o simplemente pasan inadvertidos. Dirán, estoy o no estoy en la meta. Verán el árbol, pero no el bosque. Cambio y revisión. Cambiar no es tarea fácil. No solo porque implica esfuerzo personal, sino por los costos sociales. Si alguien, valientemente, toma la difícil decisión de viajar bien y salirse de los patrones preestablecidos, la presión social será inexorable, en especial si las metas del individuo no coinciden con los valores del grupo de referencia. Por ejemplo, en determinadas subculturas, aquellos objetivos vocacionales que se distancian de la producción económica son vistos como sinónimos de vagancia o idealismo ingenuo. Una señora me decía en una consulta, quiero que evalúe a mi hijo. Algo raro le está pasando, quiere estudiar música en vez de ingeniería. Cuando cambiamos la ruta convencional por una más atrevida y ensayamos caminos nuevos, la gente rígida y pegada a las normas nos rotulará de inmaduros o inestables, como si no cambiar de rumbo fuera sinónimo de inteligencia. Una rápida mirada a las personas que han desempeñado un papel importante en la historia de la humanidad muestra que la existencia de cierta inestabilidad e insatisfacción con las condiciones de vida reinantes son condiciones imprescindibles para vivir intensamente. La conformidad radical o el aplomo absoluto son baluartes que no mueven el mundo. No temas revisar, cambiar o modificar tus metas, si ellas son fuente de sufrimiento. ¿De qué otro modo podrías acercarte a la felicidad? Lo importante, entonces, no es solo manejar niveles adecuados de autoexigencia, no dañinos, sino también ser capaz de revisar y modificar aquellos criterios que te asfixian e impiden ser como te gustaría ser. Para lograrlo no puedes ser demasiado estable o demasiado estructurado. Necesitas una pizca de cordura o de locura motivacional, en el buen sentido. Las personas muy autocríticas y estrictas consigo mismas sufren mucho porque el mundo no se acopla a sus expectativas. Han puesto tantas condiciones y requisitos para transitar por la vida que se golpean contra las paredes de una normatividad irracional y los debería a cada paso. Otros, en cambio, recorren una verdadera autopista cómoda y tranquila. Ser flexible y revisarse a uno mismo es, sin lugar a dudas, una virtud de los individuos emocional y racionalmente inteligentes. Las personas que no se aceptan a sí mismas muestran una curiosa inversión en las reglas que determinan la supervivencia emocional. Son demasiado duras con ellas mismas a la hora de criticar su rendimiento y muy blandas cuando evalúan a otra gente. Por el contrario, según los datos disponibles, los sujetos que muestran una buena autoestima tratan de mantener un balance justo a la hora de autoevaluarse. No se destruyen ni destruyen a los demás. De ninguna manera estoy defendiendo el autoengaño sostenido. Simplemente pienso que a veces es muy útil para la salud mental hacer la vista gorda frente a pequeños e insignificantes errores o defectos personales. Al yo hay que mimarlo. El contrasentido es evidente. Las personas muy estrictas consigo mismas se colocan una camisa de fuerza para no desquiciarse, y el resultado suele ser el desajuste psicológico. Para salvar el autoconcepto, veamos una guía que puede servirte para salvaguardar tu autoconcepto del autocastigo, la autocrítica y la autoexigencia indiscriminada. 1. Trata de ser más flexible contigo mismo y con los demás. Intenta no utilizar un criterio dicotómico extremista para evaluar la realidad o a ti mismo. No pienses en términos absolutistas, porque no hay nada totalmente bueno o malo. Es mejor tener tolerancia a que las cosas se salgan a veces del carril y no enloquecer por ello. Yo sé que duele, pero el mundo no gira a tu alrededor ni todos tus deseos son órdenes para el universo, el cosmos no es tan sumiso. Aprende a soportar las discrepancias y entender tu rigidez como un defecto, no como una virtud. Tener la última palabra o imponer tu punto de vista no deja de ser una bravuconada. Las cosas rígidas son menos maleables, no soportan demasiado la variabilidad del mundo que las contiene y se quiebran.
Si eres normativo, perfeccionista e intolerante, no sabrás qué hacer con la vida, porque ella no es así. El resultado será que la gran mayoría de los eventos cotidianos te producirán estrés, ya que no son como a ti te gustaría que fueran. Esta forma de estrés tiene un nombre: baja tolerancia a la frustración. Haz el esfuerzo y concéntrate durante una semana o dos en los matices. No te apresures a categorizar de manera terminante. Detente y piensa si realmente lo que dices es cierto. Revisa tu manera de señalar y señalarte. No seas drástico. Busca a tu alrededor personas a las cuales ya tienes catalogadas y dedícate a cuestionar el cartel que les colgaste. Busca evidencia en contra, descubre los puntos medios y, cuando las reevalúes, evita utilizar las palabras siempre, nunca, todo, nada. Tal como decía un reconocido psicólogo, no es lo mismo decir robó una vez que decir es un ladrón. Las personas no solo son, también se comportan. Ya es hora de que vuelvas añicos tu rigidez, porque la intransigencia genera odio y malestar. Estos indicadores pueden servirte a manera de resumen. A. Trata de no ser perfeccionista. Desorganiza un poco tus horarios, tus ritos, tus recorridos, tu manera de disponer las cosas. Hazlo como un juego, a ver qué pasa. Convive con el desorden una semana y piérdele el miedo. Descubrirás que todo sigue más o menos igual y que tanto ímpetu controlador era una pérdida de tiempo. B. No rotules ni te autorrotules. Intenta ser benigno, especialmente contigo mismo. Habla solo, en términos de conductas cuando te refieras a alguien o a tu yo. C. Concéntrate en los matices. Piensa más en las opciones y en las excepciones a la regla. La vida está compuesta de tonalidades, más que de blancos y negros. D. Escucha a las personas que piensan distinto de ti. Esto no implica que debas necesariamente cambiar de opinión, simplemente escucha. Deja entrar la información y luego decide. Recuerda, si eres inflexible y rígido con el mundo y las personas, terminarás siéndolo contigo mismo. No te perdonarás la mínima falla. Serás tu propio verdugo. 2. Revisa tus metas y las posibilidades reales para alcanzarlas, por favor. No te coloques metas inalcanzables. Exígete a ti mismo de acuerdo con tus posibilidades y capacidades reales. Si te descubres intentando subir algún monte Everest y te estás angustiando, tienes dos opciones racionales: cambiar de montaña o disfrutar del paseo. Cuando definas alguna meta, también debes definir los escalones o las submetas. Intenta disfrutar, paladear, subir cada peldaño, como si cada uno fuera un gran objetivo en sí mismo, independiente de la máxima cima. No esperes hasta llegar al final para descansar y sacarle gusto al trajín o a la lucha. Busca estaciones intermedias y piérdete un rato en ellas, en los recovecos y los caminos que no conducen a Roma. Escribe tus metas, revísalas, cuestiónalas y descarta aquellas que no sean vitales ni te lleguen desde dentro. La vida es muy corta para que la desperdicies en un devenir incierto o impuesto por ideales que no te nacen del alma o son impuestos desde fuera y ajenos a tu ser. Recuerda, si tus metas son inalcanzables, vivirás frustrado y amargado. Nadie te soportará, ni tú mismo. 3. No observes en ti solo lo malo. Si solo te concentras en tus errores, no verás tus logros. Si solo ves lo que te falta, no disfrutarás del momento, del aquí y el ahora. Rabindranath Tagore decía, si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. Hay veces que el corazón sabe más o capta más información que nuestra ceñuda razón. No estés pendiente de tus fallas e intenta acomodar tu atención también hacia tus conductas adecuadas, las que te son productivas, aunque no sean perfectas. El método que te propongo es redirigir tu atención de una manera más benévola y equilibrada. Cuando te encuentres focalizando negativamente tus malas conductas o pensamientos de manera exagerada, detente. Toma un respiro y trata de inclinar la balanza. No te regodees en el sufrimiento. 4. No pienses mal de ti, sé más benigno con tus acciones. Afortunadamente no eres perfecto ni eres tampoco tan horrible, aunque te empeñes en serlo. No te insultes ni te faltes al respeto. Lleva un registro sobre tus autoevaluaciones negativas, detecta cuáles son justas, moderadas y objetivas, y cuáles no.
Y si descubres que el léxico que usas para ti mismo es ofensivo, cámbialo y busca calificativos más constructivos y respetuosos respecto de tu persona. Reduce tus autoverbalizaciones, pensamientos sobre ti, a las que realmente valgan la pena y ejerce tu derecho a cometer errores. Los seres humanos, al igual que los animales, aprendemos por ensayo y error, aunque algunas personas crean que el aprendizaje humano debe ser por ensayo y éxito. Esto es mentira y posiblemente producto de una mente narcisista. El costo de crecer como ser humano es equivocarse, meter la pata. Concierne a una ley universal inescapable. Es imposible no desacertar de tanto en tanto, y por tal motivo no tienes más remedio que aceptarlo humildemente y sin pataletas. Lo que debes entender es que los errores no te hacen mejor ni peor, simplemente te curten, te muestran nuevas opciones y te traen de los cabellos a una verdad que no siempre es agradable. Solo te recuerdan que eres humano. Cuando hablemos de la autoeficacia volveremos sobre el miedo a equivocarnos. Por ahora, solo debes comprender un principio básico de la salud mental. Si yerras, no te trates mal. 5. Quiérete la mayor cantidad de tiempo posible sería lo ideal. Un autoamor estable es preferible que uno fluctuante y que dependa de factores externos, autoestima estable y regulada por uno mismo. La premisa: si me va mal, me odio, y si me va bien, me quiero es injusta contigo. ¿Harías lo mismo con un hijo o con una hija? No, ¿verdad? Los amarías a pesar de todo y por encima de todos. Los educarías, claro está, pero el afecto por ellos no cambiaría según sus resultados, no se modificaría un ápice. Si el amor que sientes por ti fluctúa demasiado o depende de tus hazañas y grandes logros, quizá no te quieras tanto. Vale la pena aclarar que aunque una autoestima bien constituida se mantiene en el tiempo y tiende a ser constante, esto no impide que en ocasiones sientas una escalada de mini odios pasajeros hacia tu persona por lo que hiciste o dejaste de hacer, e incluso puedes llegar a no soportarte por unas horas. Refunfuñarás, tendrás rabietas y discusiones de yo a yo, pero tu valía personal, si realmente te amas a ti mismo, tu amor propio, nunca entrará en juego. Te perdonarás y volverá a surgir el idilio con aires renovados. No obstante, si las oscilaciones entre el autoamor y el odio personal son reiteradas, hay que pedir ayuda profesional. 6. Trata de acercar tu yo ideal a tu yo real. Las metas imposibles, extremadamente rígidas, aumentan la distancia entre tu yo ideal, lo que te gustaría ser o ser, y tu yo real, lo que realmente haces o eres. Cuanto mayor sea la distancia entre ambos, menor será la probabilidad de alcanzar tu objetivo, y más la frustración y los sentimientos de inseguridad. No te querrás a ti mismo, no aceptarás tranquilamente a quien eres en verdad, sino al otro yo, al imaginario, a uno que no existe. Si has idealizado demasiado lo que deberías ser, lo que eres te producirá fastidio, y, de acuerdo con mi experiencia como terapeuta, el único material de trabajo útil con el que cuentas para tu mejoramiento es asumir quién eres, sin anestesia ni autoengaños. Quizá no te gusten muchas cosas de ti mismo, pero lo que interesa es tu materia prima, lo que muchas veces se te escapa y no alcanzas a observar por estar mirando el yo soñado que se desplaza por las nubes. Estos conocimientos se comparten sin monetización, dedicando tiempo para que lleguen a quienes los necesitan. Si este conocimiento ha aportado algo a tu vida, puedes hacernos una ofrenda para que la energía siga fluyendo. También puedes adquirir estos libros en formato digital y en impresión de lujo. Encuentra más información escribiendo a 777 creación contenido 777@mail.com. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejar en los comentarios si la magia que buscabas te funcionó. Comparte tu experiencia para que juntos sigamos ampliando nuestro conocimiento. Gracias por ser parte de Universoria.